Tema 9. Aparato locomotor. El aparato locomotor está conformado por dos sistemas, el sistema óseo y el sistema muscular. El primero está formado por un conjunto de huesos, 206 en el caso de un adulto, que constituyen el armazón de sostén para el organismo. El sistema óseo se encarga de sostener al cuerpo y proteger a los órganos internos. Resulta indispensable en la locomoción. Contribuye a la formación de células sanguíneas en un proceso conocido como hematopoiesis. Y funciona como un depósito o almacenamiento de minerales. Por su parte, el sistema muscular está conformado por un conjunto de músculos, más de 600, que constituyen la parte activa del aparato locomotor, ejecutando sus movimientos al recibir órdenes provenientes del sistema nervioso. El sistema muscular está encargado de responder a las órdenes voluntarias de realización de movimientos que llegan a través del sistema nervioso. Mantiene la postura corporal, ofrece protección a algunos órganos, genera calor, estabiliza articulaciones y permite regular el volumen de algunos órganos. Comencemos con el sistema óseo. Podemos clasificarlo según su forma en huesos planos, cortos, largos e irregulares. Los huesos planos generalmente son finos, aplanados y normalmente curvados. Proporcionan protección y están formados por una capa de hueso esponjoso entre dos capas de hueso compacto. Por ejemplo, los huesos del cráneo, las costillas, el esternón y la escápula u omóplato. Los huesos cortos tienen tres dimensiones similares, presentando una forma generalmente cuboide. Mayormente se encuentran los huesos esponjosos como los huesos carpianos y tercianos. Los huesos de forma alargada poseen un eje con una cabeza en cada extremo. Mayormente están conformados por huesos compactos, por ejemplo, el fémur, la tibia y el peroné, el húmero, el cúbito, el radio y las falanges. Y por último, los huesos sin forma geométrica definida, conocidos como huesos irregulares, están formados mayormente por huesos del tipo esponjoso. Por ejemplo, las vértebras y algunos huesos de la cara tienen este tipo de conformación. A continuación, algunas imágenes representativas de los tipos de huesos según su forma. Huesos largos como el húmero y el fémur, los huesos cortos como los huesos de la muñeca, huesos planos como los del cráneo o el omóplato, y huesos irregulares como los que tenemos en las vértebras. Analizando la estructura microscópica del hueso, encontramos que ésta está formada por una matriz extracelular y un conjunto de células. La matriz a su vez está conformada por un 25% de agua, un 25% de fibras de colágeno que le otorgan flexibilidad y resistencia al estiramiento o a la rotura, y el otro 50% por sales minerales, que a medida que se depositan en la estructura formada por las fibras de colágeno, se cristalizan y el tejido se endurece en un proceso que se conoce como calcificación. En cuanto a los tipos de células que conforman la estructura del hueso, encontramos células osteógenas o células madres, únicas células óseas que realizan la división celular. Luego, las células resultantes se convierten en osteoblastos, células formadoras de hueso, aquellas que sintetizan y secretan fibras de colágeno para producir la matriz extracelular. A medida que se rodean a sí mismos con matriz, quedan atrapados en sus propias secreciones y se convierten en osteocitos, células óseas maduras, principales células del tejido óseo como tal. Y por último hallamos a los osteoclastos, células digestivas, que al liberar enzimas lisosómicas y ácidos, digieren las proteínas y los componentes minerales de la matriz,
en un proceso conocido como resorción, parte del desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación normal del hueso. Según su estructura interna, esto es, el tamaño y la distribución de los espacios, el sistema óseo se puede clasificar en huesos esponjosos o huesos compactos. El hueso esponjoso está formado por finas trabéculas, que es una especie de red irregular de columnas óseas que forman pequeñas cavidades. En esas cavidades se aloja la médula o tuétano rojo, formadora de células sanguíneas. En el adulto, el único sitio en que se puede encontrar médula roja y por ende donde se producen las células sanguíneas es el tejido esponjoso de los huesos coxales, de la cadera, las costillas, el esternón, las vértebras y las epífisis de los huesos largos. Por su parte, el hueso compacto está formado por osteonas, laminillas dispuestas en forma de circunferencias concéntricas una alrededor de otra, que adoptan la forma de un cilindro con un espacio en su interior llamado conducto de Havers. Luego, este conjunto de laminillas con todo y el conducto se denomina osteón. Se distinguen dos zonas en el hueso compacto, la diáfisis y las epífisis. La diáfisis conforma la mayor parte de la longitud del hueso y está protegida por una membrana de tejido conectivo fibroso denominada periósteo. Las epífisis son las terminaciones del hueso largo y alojan zonas de hueso esponjoso. En la diáfisis podemos encontrar la médula o tuétano amarillo, ese tejido adiposo encargado de almacenar triglicéridos. Veamos algunas diferencias entre el hueso esponjoso y el compacto. El hueso esponjoso forma la mayor parte de los huesos cortos, planos e irregulares que vimos al principio. También forma la mayor parte de las epífisis de los huesos largos, como acabamos de mencionar. Por su parte, el hueso compacto forma la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. En cuanto a sus características, tenemos: el hueso esponjoso es liviano, lo que reduce el peso total del hueso. Así se facilita su movimiento cuando sufre tracción por los músculos esqueléticos. El hueso compacto, por su parte, es atravesado por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y por supuesto es mucho más pesado que el esponjoso. Y en cuanto a sus funciones, las trabéculas del hueso esponjoso ofrecen soporte y protección a la médula roja, mientras que el hueso compacto proporciona protección y soporte a la vez que ofrece resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento. En esta imagen podemos observar la estructura interna del hueso. La diáfisis, recordemos que es la mayor longitud del hueso, las epífisis en los extremos donde encontramos hueso esponjoso. Aquí vemos la médula amarilla en el interior de la diáfisis. Y por este lado encontramos la estructura del hueso compacto, las osteonas, esas laminillas concéntricas dispuestas una alrededor de la otra. Vemos también el espacio que queda en el medio de ellas, que es el conducto de Havers, en donde se encuentran los vasos sanguíneos y los nervios. Parte del sistema óseo son también las articulaciones, esas zonas de unión entre los huesos o cartílagos. Tenemos tres tipos de articulaciones: sinartrosis, sínfisis y diartrosis o sinoviales. Las articulaciones del tipo sinartrosis son rígidas e inmóviles, constituyen zonas de crecimiento óseo, como las que vemos en las siguientes imágenes.
Recordemos que su característica es que son inmóviles. Las articulaciones del tipo sínfisis presentan escasa movilidad y las encontramos donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso, como la articulación sínfisis del pubis. Y por último, las articulaciones sinoviales son las más numerosas y otorgan diversidad de movimientos. Encontramos, por ejemplo, las sinoviales esféricas con movimientos en distintos planos, las sinoviales de tipo bisagra con movimiento en un solo plano y las sinoviales de pivote con movimiento en forma de giros. El sistema óseo también lo podemos clasificar según la disposición del esqueleto. Así encontramos un esqueleto axial y uno apendicular. El esqueleto axial forma el eje longitudinal o tronco del cuerpo y está constituido por lo que en esta imagen vemos representado en color azul: el cráneo, que resguarda y protege el cerebro; la columna, que resguarda a la médula espinal; y el tórax, que protege a los pulmones y al corazón. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores y las cinturas que unen estas extremidades al esqueleto axial. En la imagen está representado por los huesos en color naranja. Encontramos la cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades superiores y las inferiores. Veremos a continuación algunas imágenes representativas tanto del esqueleto axial como del apendicular. Comencemos con los huesos del esqueleto axial, específicamente con los del cráneo. Hemos señalado en código de color los huesos del cráneo en color naranja y los huesos de la cara subrayados en color azul. Los huesos de la columna, que como hemos visto anteriormente, están compuestos por un conjunto de vértebras, tenemos la siguiente distribución: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que se han fusionado y entonces se denomina simplemente sacro o región sacra, y 4 vértebras también fusionadas que se denominan coxis, para un total de 33 vértebras. Los huesos del tórax, nuevamente señalados en código de color, subrayados en naranja los correspondientes a las costillas y en azul al esternón. Tenemos en total 24 costillas, esto es 12 pares, distribuidas de la siguiente manera: 14 costillas verdaderas, 6 costillas falsas y 4 costillas flotantes. ¿A qué se debe esta nomenclatura? Las costillas verdaderas se denominan de esta manera porque terminan su sujeción hacia el esternón directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por este lado, las otras 7 por este otro, y podemos observar que todas se unen al esternón. En cambio, las falsas, 3 por este lado y 3 por este lado, vemos que su punto de unión no es directamente al esternón, sino hacia la última costilla verdadera. Por eso se denominan falsas. Y las flotantes, como podemos observar, nunca se unen al esternón ni a ninguna otra costilla.
Vemos ahora los huesos del esqueleto apendicular. Empezando con los miembros superiores, encontramos huesos de la cintura escapular, en naranja, los huesos de los brazos, el húmero, en azul, huesos de los antebrazos, el cúbito y el radio, en rojo, los huesos de la muñeca, el trapecio, el escafoides, el trapezoide, y huesos de las manos y dedos, que son los metacarpianos y las falanges. Siguiendo con el apendicular, pasemos a los miembros inferiores. Huesos de la cintura pélvica, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné, y los huesos del pie. Pasemos ahora al sistema muscular, la otra parte del aparato locomotor. El sistema muscular está comprendido por músculo esquelético, músculo visceral y músculo cardíaco. El esquelético es el músculo voluntario estriado, adherido a los huesos y a la piel. Sus células son multinucleares, cilíndricas, muy largas y presentan estrías visibles al microscopio. El músculo visceral es involuntario, liso, y está ubicado en las paredes de los órganos viscerales huecos. Sus células son, a diferencia de las del esquelético, uninucleares, fusiformes y sin estrías. Y por último, el músculo cardíaco, que es involuntario y estriado, está ubicado en las paredes del corazón y sus células son cadenas ramificadas uninucleares con estrías y discos intercalados. Analizando la anatomía microscópica de los músculos esqueléticos, encontramos lo siguiente. El músculo esquelético, que produce los movimientos corporales, está formado por un conjunto de haces de fibras musculares multinucleares paralelas. Cada fibra muscular es en sí misma un haz de miofibrillas más pequeñas. Los núcleos de estas células son apartados por las miofibrillas, esas cadenas de pequeñas unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Las miofibrillas presentan bandas alineadas que le proporcionan la apariencia estriada o rayada. Estas bandas son de dos tipos, las bandas claras y las oscuras. Las claras tienen una interrupción en el centro, una zona más oscura llamada disco Z, esta que estamos señalando en la imagen. Vemos entonces acá una banda clara, otra banda clara y en el medio la banda o el disco Z. Las bandas oscuras, por su parte, estas que estoy señalando ahora, tienen una zona central más clara llamada zona H. Y en el centro de la zona H vemos acá delgadita una línea denominada línea M, que contiene pequeñas varas de proteína que mantienen unidos los filamentos adyacentes. La unidad de acción básica de la fibra muscular se denomina sarcómero y a su vez está formada por filamentos de miosina y filamentos de actina. La miosina es una proteína con miofilamentos gruesos y largos, mientras que la actina es una proteína con miofilamentos delgados y cortos. Cuando se produce la contracción y los filamentos de actina se deslizan hacia el centro de los sarcómeros, las zonas claras desaparecen porque los filamentos de actina y miosina se solapan completamente. En esta imagen de acá vemos un sarcómero antes de la contracción, la unidad de acción de movimiento del músculo. Vemos entonces acá delgaditos y cortos en comparación con la miosina a los filamentos de actina, y estos que están en el centro más gruesos y largos, los filamentos de miosina. ¿Qué está ocurriendo en la parte de abajo?
Cuando ocurre la contracción de ese sarcómero, vemos cómo se mueven estas bandas que son los discos Z, los verdes. Cuando se contrae el sarcómero, los filamentos de actina y de miosina se solapan. Pero es importante acotar que la contracción solo acorta el sarcómero, no cambia las longitudes de ninguno de los filamentos. Es decir, no es que se hacen más cortos los filamentos de actina o de miosina, simplemente que se acorta el tamaño del sarcómero como tal. En esta otra imagen podemos observar la estructura interna del músculo, nuevamente el sarcómero con sus bandas claras y sus bandas oscuras. Para finalizar, señalaremos algunos de los músculos más representativos. Por ejemplo, los músculos de la cabeza, que se insertan directamente en la piel. Tienen la característica de ser planos, delgados y generalmente de escasa potencia. Los músculos del cuello, encargados de los movimientos, por supuesto, del cuello, pero también de la cabeza. Los músculos del tórax, que mantienen erguida la columna y la cabeza, contribuyen a la movilización de los hombros, protegen la caja torácica y movilizan extremidades superiores. Los músculos de los miembros superiores e inferiores. Y para finalizar, la interacción entre los músculos y los huesos, porque no olvidemos que estamos hablando del aparato locomotor. ¿Cuál es la diferencia entre los tendones y los ligamentos? Como podemos ver en la imagen, los tendones son ese tipo de tejido que permite la unión entre los músculos y los huesos, mientras que los ligamentos son un tipo de tejido que permite la unión de los huesos entre sí.